Bienvenido a esta videoclase sobre los niveles iniciales A1. En esta videoclase aprenderemos un poco sobre de qué manera, qué retos y qué temáticas se trabajan en los primeros niveles de español como lengua extranjera. Para empezar, es importante que entiendas qué son los niveles iniciales y cómo se reconocen o diferencian entre ellos. Los niveles iniciales o de principiantes son etapas en el aprendizaje de la lengua que reflejan, desde la mirada gramatical, la emergencia de estrategias hacia el aprendizaje, la reflexión sobre la lengua meta y el inicio de una lucha interna para permitirse aprender un nuevo código. Es decir, los estudiantes que por primera vez están enfrentándose a elementos gramaticales, léxicos y pragmáticos de una nueva lengua. Normalmente diferenciamos a los estudiantes pre-A1, es decir, estudiantes que vienen con cero conocimiento de la lengua, de los estudiantes A1, es decir, estudiantes que vienen con algunos conocimientos de la lengua para reforzarlos en los niveles iniciales. Los niveles pre-A1 son niveles en los que se acostumbra a recibir a estudiantes que no comparten el alfabeto del español o estudiantes que nunca en su vida han visto o estudiado esta lengua. Mientras que, por el contrario, se separan constantemente en las instituciones a los estudiantes que vienen y que tienen un nivel, un conocimiento previo de la lengua, ya sea porque lo estudiaron en sus colegios, universidades o porque son hablantes de herencia. Normalmente, los temas que se ven a nivel gramatical en el nivel A1 o en el A1 de los principiantes son presente simple, verbos reflexivos, pronombres personales, verbos de gusto y preferencia, y constantemente los contenidos que permiten desarrollar estos componentes son la presentación personal, hablar de actividades cotidianas, hablar de lo que te gusta y lo que no te gusta, entre otras. Es importante comentar que las estructuras para este nivel son bastante básicas y de fácil acceso, por ende se espera que el docente maneje una forma de modulación del lenguaje que sea similar a los temas que aprenden los estudiantes. Es decir, se espera que un profesor en estos niveles intente hablar siempre en español, utilizar la lengua extranjera o la lengua diferente al español como un recurso, pero hacerlo de tal manera que los estudiantes puedan comprender y puedan desarrollar sus competencias en estos temas gramaticales a través de la escucha y de la recepción de lo que el profesor está diciendo. Un primer perfil de aprendiente es del cual hablábamos al principio de esta videoclase, un aprendiente que tiene un alfabeto diferente al alfabeto del español, como por ejemplo los estudiantes asiáticos que vienen de China o que vienen de Corea, estudiantes para quienes las letras, las tildes y las estructuras propias del español son nuevas en muchos casos, o vienen de un aprendizaje que pasó por el inglés o por una lengua adicional. El perfil común de aprendientes son los desconocedores de otra lengua diferente a su primera lengua. Esto implica que el proceso se ralentice. Estos estudiantes pueden verse, por ejemplo, en estudiantes del portugués o del francés que nunca aprendieron inglés, sino que vienen directamente a aprender el español y tienen un objetivo específico en el cual no se puede utilizar el inglés, por ejemplo, como lengua franca. También existen aprendientes de edades avanzadas que deciden, por ejemplo, migrar a países de habla hispana y porque son mucho más atractivos para su vejez y su jubilación. Y finalmente, los aprendientes que en muchas ocasiones son jóvenes, que no tienen motivación o que están obligados a estar en el aula, como lo son también estudiantes que vienen de empresas en las que se habla español y entonces tienen que aprenderlo para poderse comunicar fluidamente. Pero, ¿qué retos implica esto entonces para el docente? ¿Qué creen ustedes que habría que hacer como docente para evitar que estos cuatro perfiles se conviertan en un problema? Y en lugar de hacerle un problema, ¿qué podríamos hacer nosotros para aprovecharlo? A la par del perfil del estudiante o del aprendiente se encuentra el perfil del maestro. En este se espera que se haga muchísimo más énfasis en las estrategias de enseñanza audiovisual en lugar de las estrategias de enseñanza analíticas, es decir, un profesor de español lengua extranjera en un nivel inicial debería utilizar muchísimos más recursos audiovisuales, gráficas, imágenes,
que utilizar explicaciones gramaticales complejas, puesto que estamos en un momento en el que se le debe dar mucho valor al juego, a la lúdica para apoyar la motivación, y además se debe poner en relieve esta motivación y estos estímulos positivos para permitir que los estudiantes adquieran una amplia cantidad de vocabulario o de léxico, que es lo que se adquiere en los niveles iniciales. Se da entonces, o se espera también que dentro de un perfil del maestro, le dé muchísima importancia al contraste y a la comparación lingüística, sobre todo entre la lengua materna del estudiante, para que estos mismos, los estudiantes, pues puedan tener un acceso mucho más adecuado a ese nuevo mundo de la lengua que están aprendiendo. Los programas de curso de los niveles de los aprendientes A1 hacen muchísimo énfasis en el descubrimiento, en la parte cultural, en el uso y la aplicación de esos aprendizajes en la inmediatez, por ejemplo, en los saludos, en las despedidas, en las formas de presentación personal. Y claro está, siempre se espera que un microcurrículo de un nivel A1 contenga elementos que promuevan la motivación y el desarrollo de estrategias metacognitivas, de mediación o de compensación. También el perfil del microcurrículo en estos niveles implica que debe haber un conocimiento de los contextos y una simplificación del lenguaje. Es decir, no solamente se espera que el estudiante aprenda elementos gramaticales, sino también se espera que el estudiante sea capaz de reconocer los contextos en los que se habla la lengua y además sea capaz de entender que hay una forma de lenguaje que se está utilizando en ese nivel que no necesariamente es la estándar que escuchan el día a día en un contexto nativo. Y por último, los microcurrículos en estos niveles buscan generar sensibilidad hacia las cosmovisiones propias de la lengua que se está aprendiendo. Por ende, no es un nivel en el que solamente se hable de la lengua por la lengua, sino que se habla muchísimo de la lengua en relación con la cultura en la que se habla esa lengua. Claro está, hay algunos retos, de hecho hay muchísimos retos cuando se enseña en un nivel inicial. En un primer momento, pues el nivel de lengua de los estudiantes y tal vez la incapacidad del profesor para modular su lenguaje para hacerlo mucho más accesible a los estudiantes. El que el profesor deba ser metodológicamente muy recursivo y muy diversificador. Y claro, también el que el profesor deba tener cierto nivel de competencia en una lengua extranjera sin abusar del recurso, pero para utilizarlo como un recurso dentro de la clase. También es importante entender que hay un reto grandísimo en la potenciación de la memoria para la asimilación del vocabulario por parte de los estudiantes y que por ende debe haber enfoques prácticos al momento de enseñar para que la adquisición del léxico, de la pronunciación y de la gramática se realice o se lleve a cabo de forma modulada. Es más, con respecto a este último elemento de la modulación, es importante entender que no se da solamente al nivel de cómo el profesor habla de una forma más sencilla o accesible al estudiante, sino también de la forma como el profesor entrega el contenido, la cantidad de palabras, la cantidad de léxico y de expresiones, de tal manera que el estudiante no se sienta con muchísima información en su cabeza, sino que la pueda utilizar en la inmediatez y además pueda digerirla de forma adecuada. Muchas gracias por haber escuchado esta videoclase. Espero también que haya sido de mucha utilidad.